Buenas noches, profesor. Nuestro grupo es el grupo número 3, conformado actualmente por los integrantes Basan Justin, Romano David y mi persona, Rosero Michael. Les voy a proceder a explicar lo que nos indica el ejercicio. Bueno, el ejercicio nos indica que una línea de transmisión simple transporta dos señales de tensión dadas por V1, que es 10 voltios por el coseno formado por la velocidad angular 1 por un tiempo t, y la misma V1 igual a 10 voltios multiplicado por el coseno formado por el ángulo de una rapidez angular 2 multiplicado por el mismo tiempo t. Básicamente lo que nos quiere decir es que existe una FEM en la cual tiene diferentes rapideces angulares o varía en diferentes cantidades, una con mayor velocidad y otra con menor velocidad. Dice que también aquí se incluye una línea en línea, una bobina en serie de de un Hertz y una resistencia paralelo de 1 kilo ohm, como se indica en la figura. Esta es una figura que nos muestra un circuito que posteriormente nuestro compañero procede a explicarlo. Es decir, que existe una bobina conectada con el valor que nos dan aquí y una resistencia que está paralela a estas fuentes de voltaje de entrada de un kilo ohm. Además, nos pide encontrar la amplitud de baja frecuencia y la amplitud de frecuencia, es decir, la división entre ellas, el cociente que da como resultado. Buenas noches, mi nombre es David Romero y procederé a explicar el circuito. Este circuito, por como se puede ver, es un circuito que tiene dos fuentes de voltaje. Se puede ver que estas fuentes de voltaje son de corriente alterna, porque como se muestra en la figura, tienen la seña de que nos indica que son de corriente alterna. También se nos da que cada fuente tiene una velocidad angular diferente, siendo W1 de 100 radianes sobre segundo y W2 10 elevado a la cuarta radianes sobre segundo. Esto significa que estas dos fuentes van a tener frecuencias diferentes. También se puede ver que este es un circuito el cual contiene una bobina o inductor y contiene una resistencia. Y también nos dan este, un lugar por donde se podría decir que es donde llega, donde sale la corriente, nombrado UA. En este caso, nosotros como hay dos puntos, debido a que se puede observar que entre la bobina y la resistencia se forma un nodo y entre la resistencia y la fuente 2 se forma otro nodo en el cual salen la corriente, se puede ver que sale. Para efectos prácticos nombramos al punto de arriba como UA1, que es la corriente de salida 1, y el UA2, que es la corriente de salida 2. Gracias, me siento compañero. Entonces, bueno, para el caso del cálculo de la amplitud de la frecuencia baja, nosotros utilizaremos el valor de la velocidad angular 1, que es de 100 radianes sobre segundos, que nos indica que se está variando en menor cantidad. Además, necesitamos calcular la impedancia que hay con esta frecuencia, con esta rapidez angular a la que varía. Por ende, ya que es un circuito RL, nosotros tenemos los valores de la resistencia total del circuito con la reactancia inductiva. Como sabemos, esta impedancia se calcula con la raíz al cuadrado con la raíz cuadrada de la resistencia total del circuito al cuadrado más la suma de la reactancia inductiva al cuadrado. Haciendo los respectivos cálculos y descomponiendo la reactancia inductiva como la rapidez angular por la cantidad o el valor de la inductancia, nos da como resultado que la raíz de 1000 al cuadrado ohmios más 100 radianes por segundo por 1 Hz multiplicado estos dos elevados al cuadrado, nos dan una resistencia total, bueno, una impedancia o una cantidad de ohm que se opone al cambio de esta corriente de 1004,99, que se podría agrandar a 1005, pero por mayor precisión la dejamos con estos dos decimales, que es de 1004,99. Muy bien, esto lo utilizaremos para calcular la amplitud de baja frecuencia UA1, como ya nos indicó el compañero, en la parte del bond de arriba. Esto es igual a I1, que vendría a ser la intensidad máxima o la amplitud de intensidad o la amplitud de corriente, multiplicado por la resistencia total del circuito. Esta corriente o esta intensidad se puede componer como el U1 sobre la impedancia 1, siendo U1 el voltaje máximo o la amplitud de voltaje, y esto lo multiplicamos por la resistencia. Al reemplazar los valores que son de 10 voltios como la amplitud de voltaje número 1 sobre 1004,99 que calculamos que da la impedancia por 1000,
ohmios, que es el valor de la resistencia total del circuito, nos da como resultado que la amplitud de voltaje A1 es igual a 9,95 voltios. Gracias. A continuación, mi compañero explicará sobre el caso de la alta frecuencia. Buenas noches, yo soy Justin Bazán y voy a hablar sobre, en este caso, la amplitud que tenemos con respecto a la frecuencia más alta, es decir, la velocidad angular más alta, W2. De nuevo, como se dijo, por efectos prácticos estamos viendo el punto de abajo como UA2. De igual forma vamos a calcular la impedancia, recordando que en esta impedancia nos va a salir distinta, ya que la reactancia inductiva, que es W por L, tiene una velocidad angular distinta. Nuestra Z2 es igual a la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la reactancia inductiva al cuadrado. Esto es los 1000 ohmios de la resistencia que tenemos al cuadrado más 10 elevado a la 4 por 1 J de la bobina al cuadrado. Nuestra Z2 que nos queda es 10.049.88 ohmios. Y hacemos el mismo procedimiento que para para la amplitud de frecuencia baja, donde tenemos que multiplicar nuestra corriente 2 por la resistencia del circuito. Entonces, y nuestra corriente 2 también la descomponemos en nuestra U2 sobre Z2 multiplicado por la resistencia. Como nos damos cuenta, U2 también tiene un voltaje máximo de 10 voltios, así que eso no cambia. Lo que sí cambia es nuestra inductancia, sería. Bueno, es nuestra Z2, disculpen. Entonces tenemos 10 voltios sobre 10.049.88 por 1000. Este número nos da un UA2 total de un aproximado de 1 voltio. Gracias. Mi compañero procederá a decir cómo obtener el cociente entre estas dos. Bueno, para hallar el cociente de estas dos, como su nombre mismo lo describe, cociente, lo cual significa que es una división, se procede a dividir UA1 y UA2, que ya fue explicado por mis compañeros cómo sacarlo, entre sí. Entonces tenemos que UA1 es 9,95 voltios y UA2 es 1 voltio. Entonces, lo que habría que hacer es dividir estos dos, poniendo 9,95 sobre 1 voltio. Como ya sabemos, todo número sobre 1 dividido para 1 da el mismo número, el cociente o la división de estas dos termina dando 9,95 voltios. Eso sería todo. Muchas gracias.